Buenas tardes. El tema de hoy es la crianza respetuosa. Lo anuncié hace un rato en mi muro y como lo decía ahí mismo, puede parecer un tema que no tiene mucho que ver con homeschooling, pero tiene realmente mucho que ver con homeschooling. Eh, Porque de la manera en la que tratemos a nuestros hijos, de la manera en que eh, enfrentemos nuestro papel de padres y madres criando a nuestros hijos, va a depender el desarrollo del proceso de educación en casa. Para mí, la crianza respetuosa fue de cierta forma una revelación en mi proceso de ser mamá. Yo creo que ningún papá y ninguna mamá cree que está criando a sus hijos sin respetarlos. Yo no creo que nadie lo haga, parta de la base del irrespeto para criar a sus hijos. Sin embargo, tenemos unas maneras muy tradicionales que vienen de la manera como nos criaron a nosotros y como criaron a nuestros papás y de ahí para atrás, que tienen muchas prácticas que si las miramos desde la óptica del respeto nos damos cuenta que no son nada respetuosas con los hijos. Y todos venimos criados, casi todos venimos criados de esta forma, entonces tenemos como instalado en nuestro automático, así lo llamo yo, en nuestra manera automática de reaccionar, estos comportamientos y lograr identificarlos y reaccionar de una manera diferente es como la clave para criar a los hijos de una forma diferente. Entonces, como les decía, para mí fue una revelación el tema del respeto hacia los hijos, porque yo desde que fui mamá traté de leer y de aprender mucho y de investigar la mejor manera de hacerlo en los libros, que es como mi fuente de conocimiento favorita. Y siempre sentí que había cosas que no estaba bien, que el castigo no estaba bien, que los gritos y los golpes no estaban bien. Sin embargo, esas son las reacciones naturales. Eso es de la manera que uno reacciona cuando algo pasa con nuestros hijos y perdemos la paciencia. Reaccionamos con un grito, reaccionamos con un golpe, reaccionamos con una amenaza o con un castigo. Entonces, darnos cuenta que muchas de estas prácticas no son respetuosas es como el primer paso para empezar a criar de una forma diferente. Ahora hay todo un movimiento de crianza respetuosa que creo que hace 22 años, cuando yo fui mamá, no existía o no era tan visible. Y eso es bueno porque se crea conciencia en los papás sobre las formas de criar y sobre las formas de interactuar con nuestros hijos. Si uno mira, muchas de las cosas que uno hace todo el tiempo con los hijos son imposiciones. Uno todo el tiempo está acosándolos, diciéndoles lo haces porque es así, nos vamos ya porque yo digo, te comes todo porque no puedes dejar el plato vacío, te acuestas a dormir ya, no te quiero ver más despierto, yo estoy cansado y tú por ahí despierto no me dejas descansar. Ves este programa, no ves este programa, lees este libro, no lees este libro, comes esto porque fue lo que se preparó hoy en esta casa, esto no es un restaurante. Todas este tipo de frases son frases que uno no le diría a otro adulto. Uno no se las diría ni a su esposo, ni a su mamá, ni a su mejor amigo, ni a un adulto a quien valora y respeta. Entonces, la crianza respetuosa parte de la base de que vamos a tratar a los hijos como a un adulto, como tratamos a los adultos de una misma manera, como iguales nuestros, en el sentido de merecimiento, de respeto. Y de ahí parte todo lo demás. Entonces, creo que esa es como la base, tratarlos como iguales. La otra cosa, circulan muchas frases bueno, memes y tal por Facebook que dicen muchas cosas sobre la crianza. Y hay unos, por ejemplo, que dicen que esperamos demasiado de los niños. Esperamos que se comporten como mini adultos cuando no son mini adultos, son niños. Están en proceso de aprender un montón de cosas, entre esas nuestros códigos culturales y nuestros códigos sociales y los deber ser. Entonces esperamos que ellos cumplan con todos esos deber ser que incluso nosotros como adultos a veces no cumplimos porque no nos dan ganas, porque nos da pereza o porque se nos olvida. Y de ellos esperamos una perfección que ni nosotros mismos cumplimos. Entonces, otra de las claves de la crianza respetuosa es entender en qué nivel están ellos, o sea, entender las etapas de desarrollo de los niños, qué se puede esperar de un niño en esta edad y qué no, para no exigir más, no exigir más de la cuenta. Empatía, por supuesto, la misma empatía que le daremos a un adulto se la debemos dar a un niño. Si a un adulto no lo dejamos llorar,
sin consuelo, porque a un niño lo vamos a dejar llorar sin consuelo para que aprenda o para que sepa quedarse a dormir en su cama. Cosas así, creo que tiene mucho que ver también como con seguir los instintos, porque ante los niños, ante las cosas que hacen los niños reaccionamos y dentro de nosotros hay como una mezcla de reacciones, unas reacciones que vienen del instinto y otras reacciones que vienen como del condicionamiento cultural. Entonces, si yo oigo a un niño llorar porque la comida que le serví no le gustó, yo quisiera, mi instinto de mamá es tratar de hacerlo sentir bien y tratar de darle algo que sí le guste porque lo que yo quiero es que se alimente. Pero en mi condicionamiento cultural traigo el no, se tiene que comer todo porque es que tiene que aprender, porque es que tiene que aprender las reglas, porque es que si no se come todo en su casa, entonces ¿cómo va a ser cuando viva por fuera? Bueno, un montón de, empiezan a hablarnos en la cabeza nuestras mamás, nuestras tías, nuestras abuelas, nuestras vecinas. Todas esas críticas surgen de lo que hemos escuchado. Entonces, todo eso tiene que ver. Mm, Hay otra cosa que para mí ha sido importante con el tema de la crianza respetuosa y y fue otro concepto súper clave que aprendí en algún momento y lo llamaban, creo que era en un libro, ser capaz de poner pausa, el botón de pausa. Entonces, si yo traigo en mi manera automática de reaccionar un montón de comportamientos aprendidos durante mi infancia, durante ese tiempo en el que vi cómo me trataron y vi cómo trataban a los demás, entonces en el momento en que haya una situación en la que yo vaya a reaccionar con una de estas formas automáticas, ser capaz de parar y no reaccionar, ser capaz de parar un par de segundos, darme cuenta qué es lo que voy a hacer, preguntarme si quiero hacer eso, si tendría esa reacción con un adulto en este momento, esa que voy a tener con un niño, y si no, ser capaz de decidir qué otra cosa puedo hacer en lugar de esta reacción automática. Entonces, ese es otro concepto súper clave que he aprendido en estos años de crianza y fue el botón de pausa. Porque entonces está otro concepto que es la caja de herramientas, que es lo que les estoy diciendo. Todas esas reacciones que tenemos automáticas. Cuando un niño nos desespera, cuando nos hace poner de mal genio, eh, las reacciones automáticas son regañar, pegar un grito o amenazar. Esas son las herramientas que tenemos en nuestra caja de herramientas, que traemos de nuestra crianza, pero podemos cambiar esas herramientas porque no nos sirven para el propósito. Entonces podemos empezar a desarrollar herramientas nuevas para reaccionar de una forma diferente en esos casos. Está la calma, está la paciencia, está bajarme a nivel de mis hijos y tratar de entender qué es lo que les está pasando. Mm, en algún momento en la crianza de mis dos hijos mayores, cuando eran chiquitos, descubrí un libro que creo que fue mi primer contacto con este tema de la crianza respetuosa, que es el libro Disciplina con Amor de Jane Nelson, que ahorita le cambiaron el nombre y se llama Disciplina Positiva. En ese libro dice que los niños tienen todos estos comportamientos que a los padres nos desesperan, pero que lo que está en el fondo de todos esos comportamientos es el deseo de ellos de sentirse aceptados, de sentirse parte de algo. Entonces, eso para mí fue súper importante porque me cambió la visión. Uno cree que esos comportamientos de llamar la atención, de enfrascarse en luchas de poder, comportamientos vengativos, son algo personal, son contra mí, son caprichos, son porque sí, porque es que es un niño y porque los niños hacen eso y es que me quiere ganar. Y resulta que no, resulta que esos comportamientos tienen un fondo muy profundo. Es un niño que siente que algo no está bien y está buscando la manera de sentirse parte de la familia, de sentir que es atendido, de sentir que es reconocido, pero es un niño y está aprendiendo apenas cómo comportarse. Y sus maneras son esas, llamar la atención o tener un comportamiento vengativo, pero al final lo que quiere no es hacer daño, lo que quiere es que le pongan atención, sentirse importante para su papá o para su mamá. Entonces, si logramos entender que detrás de cada comportamiento de los hijos que nos desespera, que no entendemos, que nos colma la paciencia, hay una intención, hay algo que ellos quieren comunicar y no están sabiendo cómo comunicarlo, están utilizando una mala estrategia de comunicación, entonces podemos parar y tratar de entender qué es lo que está detrás, qué es lo que me está queriendo comunicar, qué es lo que no está bien, qué es lo que él está sintiendo mal. Y creo que se reduce también
a tratar de entender los sentimientos de los niños en ese momento. Entonces todo esto que viene con la crianza respetuosa, darnos cuenta que hay que respetar a los niños y que si los respetamos todo nos funciona mejor y que aprender, y para que ellos nos respeten a nosotros, nosotros debemos respetarlos a ellos, que hay muchos comportamientos que únicamente los van a aprender ellos por el ejemplo, como eso, como el respetar. Entonces, si desarrollamos unas nuevas dinámicas familiares, unas nuevas maneras de tratarnos, de interactuar en casa, de comunicarnos, y todo esto es una gran ventaja si lo hemos desarrollado antes o si empezamos a desarrollarlo cuando empezamos a educar en casa, es una gran ventaja para el desarrollo del homeschooling. Porque si somos respetuosos con nuestros hijos y con sus intereses a la hora de tenerlos en casa, aprendiendo en casa, ya no en un colegio, entonces vamos a poder sacarle mucho más provecho al proceso de homeschooling. Si nos aguantamos las ganas de imponer, debes estudiar esto, tienes que aprender esto, porque yo creo que eso es lo que debes o lo que tienes que aprender. ¿Y por qué lo creo? Porque es lo único que conozco, porque fue lo que yo vi en el colegio, porque es lo que creo que vas a necesitar para responder el examen del ICFES y tener un bachillerato. Si logro eh, dejar eso a un lado y dirigirme a mi hijo con respeto y mirar qué quiere él aprender y acompañarlo en eso, pues entonces el homeschooling funciona mucho mejor. Por eso digo que el tema de la crianza respetuosa tiene muchísimo más que ver con el homeschooling de lo que uno podría creer, porque asociamos crianza respetuosa como a los bebés, únicamente a los bebés, a la crianza natural, a la crianza con apego, que todo esto tiene que ver al colecho, a la lactancia, que es una manera más respetuosa y más instintiva de criar a nuestros hijos desde bebés, pero el respeto se lo debemos a nuestros hijos siempre, siempre, no importa si tienen 8 meses, 8 años o 28. Entonces, si respetamos a nuestros hijos permanentemente, las cosas en casa van a funcionar mejor, incluido el homeschooling. Por aquí veo un mensaje, voy a leer, de Adriana Vargas Pineda. Yo me he dado cuenta que detrás de estos comportamientos hay una necesidad que no saben reconocer y nosotros los adultos se la podemos nombrar. Sí, eso fue lo que yo aprendí en este libro que les cuento. Ellos tienen unos comportamientos que no entendemos, pero detrás de esos comportamientos hay exactamente eso, una necesidad. Y lo que tenemos que ser capaces nosotros es de parar nuestras ganas de pegar el grito o de regañar o de castigar, porque creemos que eso va a solucionar la situación que nos está molestando, y hacer una pausa y acercarnos al niño y tratar de entender cuál es la necesidad que está detrás de ese comportamiento. Bueno, hay una frase así que creo que es como el eje central de este libro que les digo, que es una pregunta más bien que hace la autora. Ella pregunta de dónde hemos sacado la loca idea de que para que los niños se porten bien primero tenemos que hacerlos sentir mal. Y es lo que pasa cuando regañamos, cuando gritamos, cuando pegamos, los hacemos sentir mal. ¿Y cuál es nuestra intención detrás de esa actitud? Lograr que se comporte bien. Y eso no tiene mucho sentido si pensamos. Solo pongámonos nosotros en el lugar de los niños, y esa es otra de las claves de la crianza respetuosa, ponerse en el lugar de los niños. En nuestro lugar de trabajo, con nuestra pareja, con nuestros amigos, si alguien nos hace sentir mal, nosotros no vamos a querer ser unas buenas personas. Eso lo único que crea es resentimiento, rabia y unas ganas de vengarse. Me voy a desquitar para la próxima, o a la próxima les voy a hacer las cosas diferentes para que no ganarme el regaño, pero eso no me hace dar ganas de ser una mejor persona. Entonces, de nuevo, para mí es como el lente a través del cual yo trato de mirar mis comportamientos con mis hijos. No tratarlos de una manera en la que yo no trataría a mi mejor amiga o a mi suegra. Alguien alguna vez decía, cuando mis hijos eran muy bebés, que cuando tenía muchas ganas de gritarle a su hijo se imaginaba que tenía a la suegra al frente y se comportaba como si tuviera a la suegra al frente. Eso me parece, podría sonar un poco hipócrita, pero puede ser una buena estrategia, imaginarse cómo, si no puedo gritar para no quedar mal, de qué manera me comporto. Es chistoso y no estoy diciendo que lo hagan, solo recuerdo que alguna vez una mamá decía que esa era su manera de soportar las ganas de gritar. Los gritos. Hay mamás que se preguntan mucho cómo puedo dejar de gritar, y yo creo que es cambiar la perspectiva, y eso me lo van a oír decir muchas veces. Yo sé que yo fui una mamá gritona también,
Pero con todo este proceso de aprender sobre el respeto hacia los niños, de entender que detrás de sus comportamientos hay necesidades no atendidas, fui capaz de dejar de gritarles porque me di cuenta que eso claramente no iba a solucionar las cosas. Un grito asusta, entonces un grito pasma, y un grito hace que un mal comportamiento frene inmediatamente. O sea, corta el mal comportamiento en el instante. Y eso nos puede dejar la idea equivocada de que funciona. Pero no funciona. A la larga no funciona. Y lo que nosotros queremos son soluciones a la larga. Las soluciones instantáneas están bien si no queremos quedar mal con todo el supermercado que está viendo a nuestro hijo hacer pataleta en el piso. Pero esas soluciones instantáneas a la larga hacen más daño. Y pues no creo que nadie quiera eso. ¿Qué más tenía yo para decirles sobre la crianza respetuosa? Ah, sí. Hay una tendencia en el homeschooling que creo que me la han oído mencionar, que es el unschooling. Entonces, el unschooling se trata de vivir como si el colegio no existiera. Entonces, no hay imposiciones, no hay horarios, no hay reglas. Hay una tendencia que va más allá, que se llama el unschooling radical. Y el unschooling radical consiste en aplicar esta filosofía de aprendizaje al resto de la vida. Entonces, si yo no impongo a mis hijos nada con respecto a los temas sobre los que tienen que aprender, en mi vida, en la vida familiar en general, no les impongo nada tampoco. Yo he intentado que esa sea mi filosofía de crianza, tratar de no imponer nada a mis hijos. Y no es fácil porque entramos en unas negociaciones permanentes y los papás no se sienten muy cómodos negociando con los hijos. Creo que sienten que pierden poder o que pierden autoridad. Y yo creo que no es así, pero no es fácil querer probarlo. Entonces en el unschooling radical ya pasamos de no tener horarios de estudios a no tener horarios impuestos por los papás. Puede haber horarios en la casa si son conversados, si son negociados, pero no hay horarios de levantarse y horarios de acostarse porque sí. O no hay horarios de ver televisión y horarios de aparatos porque la mamá decidió que solo puedes usar aparatos media hora al día o 2 horas al día. Todo es negociado y todo es explicado y todo es en consenso. Entonces hay reglas de la casa, pero las reglas se deciden en consenso. Si los papás sienten que necesitan poner una regla, explican a los hijos por qué necesitan poner esa regla. Y los hijos entienden o no aceptan y proponen otra cosa y así se va negociando. Entonces el unschooling radical creo yo que es una forma extrema de crianza respetuosa mezclada con homeschooling. Es muy interesante y a mí me parece que es una forma muy bonita de vivir y sobre todo una forma muy bonita de criar a los hijos, porque estamos educando personas eh, críticas, personas que están siendo involucradas en la toma de decisiones de la familia desde pequeños, que no sienten que ese sea un privilegio que tienen que ganarse, sino que por ser parte de la familia tienen derecho a opinar y a participar en las decisiones que se toman. Y creo yo que estamos de esa manera, estamos entregando mejores seres humanos a la sociedad, menos borreguitos, menos obedientes ciegamente y personas que tienen un criterio propio. Y pues creo yo que de eso solo salen cosas buenas. Mm, Sé que no todo el mundo está de acuerdo con eso, sé que para mucha gente la obediencia es importante, la disciplina es importante y creen que la obediencia y la disciplina únicamente se logran imponiendo cosas desde un nivel de autoridad. Y probablemente sí, probablemente esa obediencia y esa disciplina que tanto valoran solo la van a lograr colocándose en un papel de autoridad muy por encima de los hijos e imponiéndoles las órdenes, imponiéndoles las reglas, imponiéndoles las normas, porque creen que eso es lo necesario. El argumento es que vamos a salir a una sociedad en la que hay normas, a una sociedad en la que hay reglas y hay que saber cumplirlas. Y yo creo que sí, pero yo creo que ese obedecer esas normas de la sociedad se aprende con el ejemplo. Si sabemos que hay normas importantes para interactuar y para convivir y nosotros como adultos las cumplimos, no tendrían por qué no cumplirlas nuestros hijos si nos ven a nosotros cumpliéndolas. No creo que haya que inventarse nuevas normas para practicar eso de aprender a respetar las normas. Entonces, creo que la crianza respetuosa es un concepto muy bonito, muy importante. A veces me sorprende que no
todas las familias hayan llegado a darse cuenta de que se puede criar de una forma más respetuosa a los hijos. Aquí me pregunta Adriana, ¿qué riesgo se corre al vivir ese tipo de educación, unschooling radical? Yo no siento que haya riesgos, pero otra gente sí. Hay gente, como digo, para la que es muy importante el tema de la disciplina, las reglas, las normas, que, o sea, si para ti es muy importante o crees que una familia debe desarrollarse en algo como un régimen militar, pues vas a estar seguro que un niño que no es criado con un régimen militar va a ser una persona sin límites, sin normas y bueno, podrán decir que no va a ser nadie en la vida, que no va a tener disciplina, que no se va a poner metas, que no sé. Pero yo creo que todo eso es hipotético. Lo que yo he visto de las personas que leo desde hace muchos años que practican este tipo de crianza y este tipo de educación, yo veo que los hijos son bonitos seres humanos y hacen en la vida lo que les gusta y viven y son felices con la vida que tienen y no le hacen daño a nadie, no son psicópatas, no son asesinos en serie, no pasa ninguna de estas cosas terribles. Yo creo que estas cosas terribles y estos seres humanos terribles son producto de otras cosas, no de padres amorosos que negocian con sus hijos y les permiten participar de la familia, sino más bien de padres que abandonan, de padres que no dan amor, de padres que dan golpes, de padres que imponen y que prohíben. Y en fin, creo que ese tipo de crianza tiene más riesgos, a la que estamos acostumbrados. O si no, yo no sé, miremos la sociedad en la que vivimos para ver que también nos ha salido eso de criar con estas maneras tan autoritarias. Entonces, algo que también aprendí de estas mamás que hacen el unschooling radical es por qué no tratamos de decirle a los niños más veces que sí y menos veces que no. Entonces, eso también tiene que ver con ponerse al nivel de los niños y pensar qué quieren ellos, porque una buena parte de nuestra crianza y de las decisiones que tomamos tienen que ver con nuestra comodidad y con nuestra conveniencia como adultos y como padres. Entonces, los niños piden, preguntan, quieren y reciben muchos nos. Y esa es otra respuesta que tenemos súper automática, decirles a los niños no. ¿No por qué? Porque no quiero salir, porque está haciendo frío, porque no tengo plata, porque me da pereza. Pero si paramos, hacemos una pausa antes de ese no y pensamos, ¿qué pasa si le digo que sí? Y evaluamos las consecuencias de ese sí. De pronto terminamos diciendo que sí. Y de pronto ese sí lleva a cosas maravillosas, a aprendizajes, a buenos momentos, a pasarla rico, a, no sé, generalmente puede llevar a buenas cosas y a buenos momentos y a buenos descubrimientos. Esa es otra cosa súper importante. Entonces, el botón de pausa, el entender que detrás de cada mal comportamiento hay una necesidad de los niños que no están siendo capaces de comunicar, el cambiar nuestra caja de herramientas por unas mmm, menos de reacción y más pensadas y tratar de decirles más a los niños que sí, analizar ese no que le voy a decir por qué es y si solo es por conveniencia mía y no es porque sea algo malo para él, ¿qué pasa si me incomodo un poquito y le digo que sí? Eso creo que son 4 conceptos súper claves. Dentro de todo esto, pues imaginarán que tampoco hay castigos. La crianza con premios y castigos, yo creo que está mandada a recoger hace mucho rato. Eh, Creo que a nosotros nos criaron así y muchos de nosotros vivimos demasiado pendientes de complacer y de dar gusto y eso no es muy chévere. Nos toca llega un momento en la vida en que nos toca analizar qué es lo que queremos realmente nosotros porque nos hemos pasado haciendo las cosas no porque es lo que queremos, sino por complacer y por dar gusto porque es lo que se espera de nosotros. Y creo que ese es el resultado por lo menos de la crianza y de la educación con premios y castigos. Los castigos, las prohibiciones generan resentimiento y generan ganas de hacer trampa y la próxima vez lo hago pero no me pilla y eso que me está prohibiendo debe ser qué será y genera curiosidad y genera más ganas de hacerlo. Entonces las prohibiciones tampoco me parece que sean chéveres dentro del tema de la crianza.
Creo que prohibir no es un buen camino en ningún aspecto y a ninguna edad. Si nos parece que algo no se debe hacer, podemos conversar con nuestros hijos y explicarles por qué nos parece que eso no se debe hacer, pero no simplemente decirle eso no lo haces y punto porque en esta casa está prohibido. Eso para mí no funciona. Y creo que todo esto que les estoy diciendo tiene que ver con lo que yo he aprendido de crianza con respeto. Todo tiene que ver con el respeto que le debemos a nuestros hijos. Y creo que esos son como los puntos claves que yo he podido identificar en el tema de la crianza respetuosa. Como les digo, en este momento hay un gran movimiento alrededor de eso. Si no lo habían escuchado o si solo tenían una intuición, pero no le habían puesto un nombre, les recomiendo mucho que lo lean, que lo investiguen, que intenten analizarse por qué reaccionan como reaccionan, qué les hace sentir la pataleta del niño, qué les recuerda a su propia infancia, cómo lo pueden cambiar, qué tan bien o qué tan mal se sienten ustedes cuando reaccionan de una forma de estas, si se sienten mal, que probablemente se sientan mal, qué pueden hacer para reaccionar de una manera que no los haga sentir mal ni a ustedes ni a sus hijos. Entonces, que ese era el tema de hoy, ese es como la inquietud que quiero dejar y si logramos respetar a nuestros hijos en todos los aspectos de la vida de familia va a ser mucho más bonita. Y como educamos en casa y pasamos mucho más tiempo juntos, pues necesitamos que nuestra vida en familia sea más bonita. Adriana me pregunta cómo manejo las peleas entre hermanos. Bueno, ese yo sé que es un tema difícil. Mis hijos hace mucho rato no pelean, pero pelearon. Y me generaba a mí una un sentimiento de impotencia y me molestaban muchísimo. Sin embargo, logré aprender que las peleas son entre ellos dos. Y yo no tengo nada que ver porque la pelea surgió entre ellos dos y deberían resolverla ellos dos. Cuando ellos vienen a contarme a mí sobre una pelea, lo que están buscando es que yo coja partido por uno de los dos. Y esa no es una buena cosa. No andar cogiendo partido en una pelea, todos salimos perdiendo. Entonces yo solía decirles que yo no era la que estaba involucrada en la pelea, que yo no tenía nada que ver ahí, que resolvieran la pelea entre ellos. Hubo muy pocos peleas que involucraran, no sé, golpes o violencia física entre ellos, entonces también, pues por ese lado, creo que la técnica de resuélvanlo ustedes me funcionó. No sé cómo habría sido si yo viera que uno de mis hijos golpea al otro muy fuerte. En algún momento estuve en esa situación y creo que las reacciones como de la mamá leona que protege a su cachorro, así tenga que protegerlo del otro cachorro y es muy complicado. Pero pues mientras no haya golpes, mi solución para las peleas era, no es conmigo, no me metan porque no es conmigo. Entonces eso es como lo que te puedo decir sobre las peleas entre hermanos y también te puedo decir que se acaban. No sé cómo, no sé cuándo, pero sí crecen y se acaban y puede que vuelvan a surgir dependiendo de la combinación de edades que tengas entre tus hijos. Aquí volvieron a aparecer un poco en la edad de la adolescencia, adolescente con niño, pero pues en ese caso si el adolescente está como bastante grande y uno le puede decir, hey, o sea, compórtate de acuerdo a la edad que tienes y trata de acordarte cómo era cuando tenías la edad de tu hermanito. Y eso más o menos siempre funcionó. Luz pregunta, ¿y cómo hacer para que los niños se interesen en trabajar los temas sin presión y que no lo hagan por cumplir? Eso es muy sencillo, permitiéndoles trabajar los temas que realmente les interesan, no los que les tocan. Si tú sigues un currículo, entonces va a ser complicado, porque puede que no todos los temas les interesen. Pero si tú le das libertad para seguir sus intereses, ese problema no lo vas a tener. Ellos van a estar absolutamente interesados y motivados para trabajar sus temas y no los vas a tener que presionar para nada. No sé si hay alguna otra pregunta, porque yo estoy pensando ya en concluir el tema. Siento que he hablado mucho, no sé cuánto tiempo llevo. Entonces, como les decía, esta es la inquietud que quería dejarles como sembrada en sus mentes y en sus corazones. Mirar siempre de qué manera hablamos a nuestros hijos y a los otros niños, de qué manera reaccionamos ante ellos
y compararlo siempre con el parámetro de si fuera un adulto lo estaría diciendo lo que estoy a punto de decirle o lo trataría o haría esto que estoy a punto de hacer con él. Para mí esa es como la medida, como la vara con la que mido mis actitudes. Es mi botón de pausa, es lo que pienso en el momento en que hago una pausa antes de reaccionar. Entonces, ahí se los dejo. Les doy las gracias por haberse conectado, por tener la paciencia de que no aviso, no anuncio y aparezco un día. Ayer, como dije al principio de la transmisión, estuve enferma. No me paré de la cama en todo el día, ni siquiera para pasar por el computador. Tuve todo el día la esperanza de que a las 7 de la noche me iba a estar sintiendo bien para hacer la transmisión, pero no lo logré. Entonces, pues por eso hoy. El tema de la próxima semana es un tema súper chévere y es el tema de la misión familiar. Ese fue también otro concepto que descubrí en un libro y me pareció muy interesante y creo que como familia no homeschooler es bonita y si somos familia que educamos en casa, pues más bonita y más útil. Entonces, les doy las gracias otra vez por conectarse y nos vemos entonces la próxima semana para hablar de la misión familiar.